Hoy estamos presentando un ciclo de prácticas y de conferencias. En este caso, será una plática de ciclo de pláticas, donde nosotros, miembros de la sociedad, organizamos una plática y la presentamos. En este caso, los compañeros de la sociedad, Diego Miguel, Saavedra Orea, nos va a dar una conferencia acerca de la misión espacial a la Luna. Diego Miguel estudió biología en la Facultad de Ciencias y ha estado aproximadamente 7 años en la sociedad astronómica. Él ha participado en muchísimos eventos dentro de la sociedad y también en unos cursos, como un curso en astrobiología, ¿no? Recientemente. Una escuela de astrobiología, sí. Sí, una escuela de astrobiología. Muchas gracias. Damos un abrazo y vamos a comenzar. Gracias, público. Bueno, pues vamos a empezar con la charla del día de hoy. Gracias por haber asistido, a pesar del paro activo en la Facultad de Ciencias. Qué bueno que el interés por la exploración espacial nos trajo aquí. Y vamos a platicar un poquito de si el viaje a la Luna fue real o fue fake, ¿no? Supongo que estando en ciencias, todo el mundo piensa que si llegamos, ¿cierto? Ni te creas, dicen por ahí. Ajá, pero bueno, a pesar de eso, vamos a ver unas herramientas que nos van a servir por si nos encontramos por ahí con algún despistado que todavía piense que no llegamos, ¿no? Bueno, a 50 años del proyecto Apolo. ¿Por qué? Pues porque hace 50 años que el proyecto de misiones para exploración tripulada a la Luna se inició y el año de 1969 se puso por primera vez un pie en la superficie lunar, como lo pueden ver en el cartel de la charla, que es la huella de uno de los astronautas sobre la superficie de regolito lunar, del polvo lunar. Bueno, vamos a empezar. Va a ser un poquito, me gustaría que fuera un poquito interactiva, si tienen preguntas o si quieren rebatirme algo porque son terraplanistas o algo, pues me dicen, ¿sale? Entonces la primera que nos dicen es que es un fraude, ¿no? ¿Por qué es un fraude? Pues porque ahí lo estaban filmando y estaba en un set y que todo fue recreado artificialmente, ¿no? Eso es lo que nos dicen. ¿Qué ideas han oído sobre la recreación de la llegada de la Luna en un set de filmación? Que lo grabó Stanley Kubrick, exacto, esa es la más famosa. ¿Qué más? ¿Alguien sabe otra? ¿Cómo lo grabó Stanley Kubrick? ¿Por qué lo grabó Stanley Kubrick y no otro director? Exacto, porque acababa de hacer en esas épocas Odisea del Espacio. Y le había quedado tan bien que creyeron que las locaciones habían sido en el espacio, ¿no? Como en... ¿qué película? ¿De qué director mexicano? La de Gravedad. ¿Gravity? Sí, pero también había despistados que decían que ¡ay, la grabaron en el espacio! ¿Cómo lo hicieron, no? Pues Neil, es imposible, ¿no? Bueno, entonces aquí tomamos una foto de el famosísimo astronauta Buzz Aldrin de la misión Apolo 11, que fue la primera misión tripulada en aterrizar sobre la superficie de la Luna. También si quieren que les dé más información o menos información, me dicen, ¿sale? Entonces, aquí está tomando un poquito de equipo del módulo de descenso. ¡Ay! Perdón, ya me pasé. ¿Lo ven? ¿Está aquí? Entonces, Neil está tomándole la fotografía, Neil Armstrong, y aquí está Buzz Aldrin parado. Entonces, la fotografía te podría decir que con un poco de truco, pues podría ser Arizona o Nuevo México. ¿Qué otros estados se saben? Utah, ¿no? Que está así bastante desértico, lo escogen de noche, le dan mucha exposición y ya queda, ¿no? Bueno, pues nadie hubiera armado tanta revuelta si no fuera porque un investigador que trabajaba en los proyectos de Apolo, que se llama Bill Kaysing, en 1975, dijo, no, pues a mí se me hace que con mis conocimientos de ingeniero puedo ganar más dinero que
siendo ingeniero de la NASA, ¿no? Que ya de por sí era un trabajo súper padre. Y escribe un libro que se llama Nunca fuimos a la Luna, el fraude de los 30,000 millones de dólares, ¿no? Básicamente, en su libro, justifica cómo, según él, el gobierno estadounidense arma todo un esquema para jalarse 30,000 millones de dólares de las arcas públicas y de otros lados para su propio beneficio, y que el show de la Luna fue nada más el pretexto. Entonces, se arman algunos de los supuestos que, según los teóricos de la conspiración, de que nunca llegamos, son los que nos dicen que es un fraude, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? Bueno, primero es que siempre te dicen, la probabilidad de éxito de la misión era bajísimo, ¿no? Según ellos. Que tanto en tiempo para realizarlo, como en los problemas que tuvieron que haber tenido para llegar, hubiera sido una bronca, y ellos se arman un calculito que sacan de algún lado, según ellos, y es del 0.017% de éxito, según los teóricos de la conspiración. Luego, dicen, no, pues es que los soviéticos te están presionando, y el comunismo, y acuérdense de la situación geopolítica, a finales de los años 60. Entonces está plena Guerra Fría, y pues nadie confiaba en el otro lado, y entonces dijeron, no, pues para darte credibilidad como gobierno, lo tuviste que inventar todo, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la maquinaria de Hollywood ya tendría que estar lista, porque había Stanley Kubrick acabado de filmar Odisea del Espacio, y justo en ese año de 1969 estaba entre películas, y filmó en 77 otra que seguía, que no sé si han visto esta, es una joyita un poco perdida, que se llama Capricorn One, Capricornio 1. ¿Alguien la conoce? Sí, pero no la he visto porque no la encontré. Está muy difícil encontrarla, sí. Yo nada más encontré un fragmentito y ya, pero no toda la peli. Y la idea de Capricorn One es es una historia que no es tan espacial, pero está recreada en un ambiente espacial, y está definida por un falso aterrizaje en la superficie del planeta Marte, por Kubrick, en 77. Entonces dicen, no, pues si este cuate está haciendo una peli de un falso aterrizaje, es porque a fuerzas tuvo que haber participado en el falso aterrizaje de la Luna, ¿no? Luego, una referencia más moderna, ¿quiénes de ustedes les tocó ver los Expedientes Secretos X? ¿No? Entonces, ya saben, los personajes principales, ¿cómo se llamaban? Mulder y Scully. Mulder y Scully, ¿no? Mulder y Sculder, según los Simpsons. Bueno, pues en los 90s, en los 2000s, que pues fue como el boom de los Expedientes X, impulsan la duda de cuál fue la realidad, porque pues este programa básicamente era un show que trataba de puras cosas de ovnis y teorías de conspiración, pero pues con el objetivo de entretener, pero pues ahí va la gente y se lo cree, ¿no? Entonces, fue todo propaganda para ganar la carrera espacial, fuera como fuera, o de verdad armamos el ingenio humano para llegar a la Luna. Entonces, vamos a ir supuesto por supuesto. Entonces, primero, ¿por qué no se ven las estrellas en las fotografías lunares? Esa es la clásica, ¿no? Te topas con alguien de la teoría y te dice, no se ven las estrellas. Alguien que sepa principios básicos de fotografía e iluminación, te va a decir que dependiendo de lo que quieras fotografiar, si tú quieres fotografiar un ambiente muy iluminado, el fondo se va a ver completamente oscurecido. ¿Por qué? Pues porque la luz de aquí, si tú enfocas el fondo, todo esto se va a super sobreexponer. Te va a aparecer una grandísima mancha blanca, mientras apenas si vas a detectar algo en el fondo negro, las estrellas. Entonces, obviamente, por cambios y por técnicas de exposición, no se puede ver las estrellas simultáneamente con el supuesto set, ¿no? Donde están los astronautas.
Y si se vieran, entonces sí sería fraude, porque no se puede, sería un montaje, ¿no? No podrías ver las estrellas y la superficie de la Luna. Entonces, las camaritas que tienen los astronautas, no sé si se vio en la foto anterior, aquí ya, yo creo que ya se la desmontó, pero si se fijan, tienen aquí un arnés que vamos a ver en las próximas películas para que les servía, que era para montar la cámara fotográfica. Entonces, podía sacar fotografías súper bien definidas en los objetos iluminados, como ya platicamos, pero en el fondo estrellado, pues es imposible, ¿no? Se quema la foto. Y ahí les puse unos ejemplitos de cómo se ve la Luna en astrofotografía si le das algunos tiempos de exposición, donde queda subexpuesta o sobreexpuesta, dependiendo de la cantidad de luz que dejes pasar. Bueno, entonces, la segunda, aquí está Stanley Kubrick, el cineasta de 2001, Odisea del Espacio. Y ¿hay alguien aquí que no le guste Stanley Kubrick? ¿No? ¿Todos son fans de Stanley Kubrick? O más o menos. Tiene algunas que a mí no me gustan tanto, pero bueno. Este es Stanley Kubrick. Pero resulta que esta fotografía se la sacaron junto con personajes muy importantes del programa espacial de Estados Unidos. Entonces, cuando sacaron esta fotografía, fue otra supuesta prueba de que era un colaboracionista en el fraude, ¿no? Que estaba armando el chanchullo. Teníamos a Frederick Ordway, aquí está, Dick Slayton, el de aquí, Arthur C. Clarke, el famosísimo escritor de ciencia ficción, y está Stanley Kubrick y George Mueller. Y todos ellos eran funcionarios de la NASA en esa época, en Inglaterra. Bueno, pues hubiera sido súper complicado hacer la película en esa época. De verdad hubiera sido tremendamente complicado. Más adelante, si tienen interés, les paso el link de un video de alguien que es un fotógrafo profesional, un cineasta, y explica por qué hubiera sido imposible, cuáles son las dificultades y cuál es la bronca tecnológica para fingir todo en un video. Básicamente, las técnicas de cine todavía no se habían desarrollado tanto como la era digital que ahorita tenemos, y hubiera salido mucho más barato el viaje a la Luna como que en vez de hacer la película, ¿no? Hubiera salido carísimo. Hubieran tenido que hacer metros y metros y metros, kilómetros de cinta, y esa cinta procesarla, porque acuérdense que los astronautas caminaban despacito, ¿no? Van en un sexto de la gravedad terrestre. Lograr ese efecto en 1969 les hubiera costado horas de grabación y de acomodo de la película, del film, y grabarlo en vivo, y las cámaras que se habían desarrollado para ese fin todavía no se inventaban. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces el supuesto 3, la bandera se mueve, ¿no? La bandera ondea al ponerla en la superficie lunar. Entonces, ¿sí saben por qué ondea la bandera? Si son físicos, pues es como muy básico, ¿no? ¿Mande? ¿Hay viento solar? Claro que sí. ¿Alguna otra idea? ¿Físicos? ¿Teólogos? ¿Matemáticos? Pues básicamente por inercia. O sea, tú llegas a cualquier lugar, estés en el vacío o no, y si tú tienes un objeto en movimiento, pues ¿qué dice Newton? Lo pones y se va a seguir moviendo, ¿no? Entonces, al poner la bandera sobre la superficie lunar en el vacío espacial, pues evidentemente el pequeño movimiento de poner la bandera en el suelo y clavarla iba a provocar un zarandeo de la tela de la bandera, que iba a hacer que pareciera que se movía, pero en realidad no se movía nada. Y de hecho le pusieron un pequeño mástil en la parte superior de la bandera para que quedara paradita y no se les cayera por la gravedad de la Luna. Bueno, vamos al siguiente supuesto. Aquí está una foto padrísima de Aldrin, que está junto al módulo lunar, que se llamaba el Águila,
y la bandera de Estados Unidos. Aquí está la bandera que supuestamente ondeando. Y si se fijan, tiene aquí el armazón, el arnés que les decía yo. Aquí ya se desmontó la cámara. Aquí se montaba en una cámara. Hay una foto muy padre, que es probable que la haya puesto por ahí, ahorita debe salir, donde se ve reflejado Neil Armstrong en el visor dorado de Buzz, y en la parte de aquí se ve que tiene la cámara. Y le dice, ¿por qué no tiene la cámara? Debe ser otra cámara que está en otro ángulo sacando la fotografía. Pero en realidad no, porque Neil Armstrong tenía la cámara, unas Hasselblad, diseñadas especialmente para el vacío del espacio, unos aparatos muy interesantes, y si tienen curiosidad pueden ir al Museo Smithsonian o algún museo de Estados Unidos que tenga el equipo lunar, y van a ver que las Hasselblad, que de hecho tienen algunos coleccionistas particulares también, la montan en el pecho. Entonces, en el arnés que yo les venía diciendo, se monta la Hasselblad, y si tú ves al astronauta de lejos reflejado en el visor, no se nota que tiene la cámara en medio, y de ahí está sacando las fotografías, ¿sabe? No la levanta como normalmente lo haríamos. Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente supuesto? Otro supuesto fotográfico, que las fotografías divergen, ¿no? Entonces, ellos dicen que hay más de una fuente luminosa en las escenas fotográficas, que todos estos arreglos luminosos de la superficie de los cráteres, que no pueden ser, y que hay ciertas sombras que se ven de ángulos distintos. ¿Ven? Por ejemplo, esta del módulo lunar, que está en un ángulo completamente diferente de la del astronauta que está ahí parado. Esta es la fotografía que yo les decía hace un segundo. Aquí está parado Neil Armstrong, ¿lo ven? Una bolita ahí blanca. Y de hecho, se ve la sombra del módulo, que estaría en otro sentido, según los teóricos de la conspiración, y en un sentido completamente diferente a la sombra de Buzz Aldrin. Aquí lleva la cámara, la Hasselblad, y Neil tenía la otra, ¿no? Entonces, lo que explica eso es, pues vamos a ver qué explica eso. Resulta, mira, esta también está muy buena. Aquí se ve más claramente cómo vienen, según esto, de un lado y del otro lado. La pata del módulo y las piernas del astronauta. Pero, si tú sabes un poquito de perspectiva, sabes que si tú tienes un punto de fuga en una imagen, en una pintura, en una fotografía, vas a tener, a pesar de sombras diferentes, el mismo origen del punto luminoso, de la fuente de luz, va a ser la misma. ¿Sale? Entonces, la verdad es que las sombras no divergen, no hay ninguna diferencia en las sombras. La única fuente de luz es el Sol, que está a una unidad astronómica más casi 400 millones de kilómetros, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces miren, aquí nos hizo una muy buena observación nuestro compañero Edgar, cómo se ve, según diferentes fuentes de iluminación, diferentes sombras. Entonces eso es lo que decían en el caso del aterrizaje lunar, que había varias fuentes luminosas y que esas originaban diversas luces. Ahora, otro aspecto que hay que hacer notar es que pues es normal que se vea muy difuso a la sombra porque la irregularidad del terreno es muy grande. Y obviamente hay perspectiva, y además algo muy notorio, que si tú tienes varias fuentes de luz, en cualquiera de los objetos que tú estés observando, se van a ver 2, 3 o más sombras, dependiendo del número de fuentes de iluminación que tengas. Y aquí, ¿cuántas sombras se ven? Pues solo una, ¿no? Porque el Sol, pues está allá. Muy bien. Ese es el supuesto de las sombras. Ahora, miren, esta foto está súper padre. Eso es lo que les platicaba. La Hasselblad, que montaban en el pecho. Él es Neil Armstrong. Entonces, este tiene que ver con el supuesto de filmación de Kubrick. Te van a decir, lo grabaron
en cámara lenta para que el efecto de baja gravedad sobre la Luna se lograra, ¿no? Entonces, para lograr ese efecto, hubiera sido carísimo, ya les digo, kilómetros de cinta. Y hay dos formas para lograr el efecto de cámara lenta. El primero es grabas a la velocidad normal y luego la bajas a cámara lenta. Y la segunda es grabas a alta velocidad y luego bajas la velocidad a velocidad estándar, ¿sí? A 24 cuadros por segundo. Entonces, lo que conviene, si no quieres que se vea súper chafa tu video, que se vea verdaderamente trucado, que sería la primera opción, la de la cámara lenta artificial, y lo pueden ver cuando tú sacas un video con una cámara y lo pones en cámara lenta, se va a notar, a menos que tengas una cámara un poquito más profesional, que haga unos disparos muy rápidos, se va a notar que el video va como haciendo pausas, es visible. Pero si tú haces el segundo método, es mucho menos notable, ¿sale? Ahora, construir una cámara de alta velocidad en 1969 era un cohete y era carísimo. Solo había un par de cámaras de alta velocidad de gran formato, y estaban, sí, efectivamente, las tenía Hollywood, pero se usaban para otras cosas completamente diferentes y para usar segundos o minutos de grabación máximo. ¿Por qué? Porque para lograr una cámara de alta velocidad con film en 1969, lo que tenías que hacer era un hangar enorme de grabación, un armatoste gigante que era la cámara, que no era una cámara pequeña como la Hasselblad que tenía Neil Armstrong, sino que era un armatoste de unos 2 metros cúbicos o más, donde tenías almacenados carretes gigantes de película y varios operadores simultáneamente tenían que checar que estuvieran perfectamente alineadas las cintas para que cuando hicieran la transición de una cinta a otra no se notara el brinco. Y después de eso tendrían que llevar horas y horas y horas de procesado a mano, cuadro por cuadro, para evitar cualquier truco, cualquier brinco en la filmación. Entonces, pues te van a decir, pues sí, pues los gringos tienen dinero, ¿no? Seguramente lo hicieron. Pero resulta que si tú haces el cálculo hubiera sido mucho más caro. No había suficientes cámaras construidas, y supongan ustedes que sí había dinero y que sí había cámaras de alta velocidad construidas. Aún así, tendrían que haber falseado en tiempo en directo la grabación, porque estaba llegando la señal en directo de manera global desde la antena del plato que estaba en Australia, más de 6 millones de personas. Entonces hubiera sido verdaderamente complicadísimo lograr un equipo gigante de personas que estuviera en tiempo real haciendo la edición y filmando y regresando el video a cámara a tiempo normal, etcétera, ¿no? Entonces aquí está la camarita, la Hasselblad, y aquí está, un pequeño video que les voy a poner al final de unos pasitos que daba Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Esta cámara está montada en el módulo, porque te van a decir, ¡ay, ahí están los dos!, ¿no? ¿Quién sacó esa foto? Pues es una foto que montaron en el módulo y los astronautas hicieron pruebas de desplazamiento sobre la superficie lunar para saber cómo la mecánica del caminar era en la Luna con baja gravedad. Entonces, no sé si han visto una película muy bonita que se llama El Plato, de Dish. ¿La han visto? Y se la recomiendo. Es la historia sobre los operadores del radiotransmisor, la antena gigante de radio que está en Australia y que transmitieron en directo la señal hacia Estados Unidos, hacia América. Bueno, entonces hay 43 minutos efectivos del efecto cámara lenta
Y pues eso, imagínense si ahorita las cámaras modernas solo te aguantan 30 minutos, los comerciales, los grandes, pues imagínate armar una de 45 minutos, ¿no? En los 60. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Mucho carrete, muchísimo para grabar a 10 cuadros por segundo, y además las velocidades de grabación varían de la Hasselblad a la que tenían en otras cámaras que portaban. Varía, dependiendo de la misión. En el Apolo 12 y subsecuentes cambiaron la velocidad de grabación de 39 a 39 cuadros por segundo. Entonces imagínense, todavía hubiera sido más complicado. Aquí hay una foto muy bonita sobre la superficie lunar, dejando la huella marcada sobre el polvo finísimo de regolito lunar. Entonces, ¿qué supuesto sigue? Bueno, que al no haber ni atmósfera ni humedad, el polvito de la superficie no pudo verse compactado debajo de la bota y dejar la huella, ¿no? Pero pues obviamente está ahí la huella de uno de los astronautas. Pues resulta que es tan fino, pero tan fino, que es simplemente con la pequeño peso, que es como si tú pesas unos 70 kilogramos, pues pesas como 10 kilos en la Luna, como 11, 12 kilos, algo así. Entonces tienes la suficiente fuerza para compactar el regolito. No necesitas mayor fuerza. De hecho, aquí tenemos a Gene Cernan, que es el último hombre que pisó la superficie de la Luna, cubierto su traje de polvo lunar. El polvo lunar es súper fino y se pega a todo. De hecho, cuando entraban los astronautas al módulo y hacían el cambio de presurización, pues obviamente el polvito se levantaba y lo respiraban. Y llegaron a generar una pequeña alergia, que es algo muy interesante. Llegaron a generar una pequeña alergia de regolito lunar por la fineza del polvo que entraba en sus pulmones. Ahora, la clásica de ovnis, ¿no? Misteriosas luces en el cielo que nadie explica. La NASA no explica, la NASA es un invento, ¿no? Como Tlaxcala, no es cierto. Entonces, dicen que la NASA no te explica las luces. Alguien, a ver, explíquenme qué pasa ahí. Se ven como unos platos ahí reingresando en una atmósfera, ¿no? Si le echas imaginación. ¿Qué más? ¿Alguien que sepa foto? Vamos. Pues simplemente es una cuestión de luz entrando en la lente de la cámara. Es el sol. Solamente que si tú pones la cámara en cierto ángulo, pues los cristales de la óptica de la cámara van a hacer que los rayos de la luz se doblen un poquito y esa reflexión te va a dar efectos ópticos muy graciosos sobre las lentes. Si tú estás en la playa en un día soleado o en un ocaso, vas a ver que igual tu foto va a tener pequeños artefactos luminosos que tienen que ver más con la óptica de las lentes que con la luna, ¿no? Que con la luz. Perdón, que con supuestos ovnis que la NASA no te explica, ¿no? Bueno. Entonces, esta es la más atractiva de las ideas, porque ¿qué creen que les gusta más a los teóricos de la conspiración espacial? ¿Qué les gusta más? Los extraterrestres, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con alienígenas, ovnis y etcétera. Entonces, lo que les he explicado ahorita, cualquiera que tome una foto un poquito más profesional se da cuenta del efecto. Incluso en las cámaras antiguitas, como de los 70s, las que eran portables, no sé si las llegaron a ver, de película todavía, esas cámaras tienen unos lentes todavía muy curvos, que hacen efectos muy padres de luz, que ahora se imitan con los fondos de Instagram, ¿no? Ahora le puedes poner el fondo de retro, y no es otra cosa más que la reflexión de la luz en las lentes de las cámaras antiguas. Bueno, ahora,
los más listillos te dirán, ¿y por qué no se ven los astronautas si tenemos el telescopio Hubble en órbita, no? ¿Por qué no enfocan el Hubble a la Luna y ven a las pisadas de los astronautas? A ver, ¿por qué crees que sea? Porque cuesta llegar a usar el telescopio y no van a estar bien para... Esa es una buena, ¿no? Porque el tiempo de telescopio es carísimo. Esa es una. Ahora, si tuvieran tiempo de telescopio y se supongan que por alguna razón ustedes logran tener tiempo de Hubble y lo enfocan a la Luna. Exacto. O sea, está diseñado, construido para observar el espacio profundo, ¿no? El espacio más profundo que se pueda. El espacio más profundo conocido. Si tú lo pones mirando hacia la Luna, pues es como si tú tienes tu telefoto y le quieres sacar una foto a tu amigo que está a 1 metro de distancia, pues no vas a ver nada. Tu dedo, ¿no? Hagan la prueba, ponen el dedo lejos y el dedo cerca y van a ver borrosísimo, ¿no? Van a ser viscos nada más. Esa es una. Y luego la resolución, aunque es muy alta, no alcanza tampoco para ver las pisadas de los astronautas en la Luna. Es demasiado pequeño. Está demasiado lejos y demasiado pequeño tanto los módulos como las sombras, las siluetas de los coches del coche de los astronautas o de las pisadas, ni siquiera se pudieran ver, ¿no? Esas, a menos que estés en la Luna y te asomes, entonces ya las ves. Pero no se puede. Está muy, muy lejos. Muy, muy lejos. Está a 400,000 kilómetros y ni con el Hubble lo puedes ver. Esta foto está padrísima, es un clásico de la fotografía mundial y la sacaron en el Apolo 8, se llama Amanecer Terrestre. Esta foto, el Apolo 8 no descendió, simplemente era una prueba para llegar a la Luna, orbitarla, darle la vuelta y regresarse a la Tierra. Pero lograron sacar la fotografía. Para los que, aparte de teóricos de la conspiración lunar, son terraplanistas, pues ahí está la prueba de que es una tierra bola, ¿no? Bueno, y ahora otra, ¿por qué no hemos regresado? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que en teoría todavía no tenemos nada que hacer ahí. O sea, sí podríamos como colonizar la Luna y utilizar el hidrógeno que está ahí como combustible nuclear, lo que tú quieras. Ajá. Pero no tenemos ni los recursos ni la tecnología para mandar personas a la Luna. Esa es una excelente razón. ¿Mande? No hay agua. Pues resulta que sí, si quiere, ahorita platicamos un poquito de eso. Pero resulta que es carísimo trepar a un ser humano, ya no digas a la Luna, a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, subir astronautas es muy caro, muy peligroso, porque en una de esas falla un circuitito o lo que sea, y vuela el cohete y adiós astronautas, ¿no? Entonces es súper peligroso mandar misiones tripuladas, y los robots, las misiones robóticas, son mucho más eficientes, son mucho más baratas, no necesitas darles de comer, no necesitas habitáculo, no necesitas nada que los seres humanos necesitan, no se van a pelear entre ellas dentro de la nave, y el robot lo que va a hacer es simplemente trabajar las 24 horas, los 365 días del año, y toda la investigación se concentró en la Estación Espacial Internacional. Ahora, lo que podríamos hacer los humanos en la Luna son cosas de humanos, ¿no? O experimentos que los humanos, solamente los humanos pueden hacer. Como Alan Shepard jugando golf en la superficie de la Luna, ¿no? Entonces estaban viendo unas cuestiones de mecánica en baja gravedad, y para observar el trazo de la esfera de la pelota de golf, se pusieron a jugar golf. Entonces, aquí ven el palo de golf. Hicieron unos cuantos, ¿cómo se le llama? Unos swings. Y sacaron las fotos. Pero pues esas cosas solo las hacen los humanos, ¿no? No las va a hacer el robot. Bueno, a menos que lo programes, pero no tiene mucho caso. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Ahora sí ya, contundentes, ¿no? De que sí llegamos. Pues hay 400 kilos de rocas lunares en la Tierra, ¿no? Aproximadamente.
Entonces, en todos lados de la Tierra, sobre todo en museos de la ciencia y laboratorios espaciales, están las rocas lunares. Si tú vas a las instalaciones donde guardan el material lunar en Estados Unidos, son unas bóvedas bancarias más seguras que cualquier banco del mundo, ¿no? Y además lo tienen todo presurizado y en vacío y bajo 1000 sellos. Bueno, simplemente hubo miles de personas involucradas simultáneamente en todas las transmisiones que se hicieron desde la Luna a la Tierra, ¿no? Y en todas las transmisiones previas y las transmisiones posteriores. Reporteros, científicos, cineastas, comentaristas de radio, televisión, ingenieros, todo el equipo de misiones espaciales de cualquier país. Son muchísimas las personas como para poderles haber dicho a todas, ¿saben qué? No digan nada. Había 3 antenas de recepción, las que le platicaba, la de la película, que se llama The Dish, que está en Australia, está la de Estados Unidos y está una en España. Son unos platos enormes. Y si ustedes conocen un poquito de la historia de la investigación espacial, se darán cuenta que hay una cosa que se llama las estaciones de espacio profundo de la NASA, que están en el laboratorio de propulsión a chorro. Pues esas instalaciones están derivadas también de mantener una presencia robótica constante en el sistema solar, y todo el tiempo están escuchando las ondas que están, la Juno en Júpiter, cuando estaba Cassini sobre Saturno estaban escuchándola, etcétera, ¿no? Las Viajero, todas las ondas que están en el sistema solar se escuchan con el sistema de escucha de espacio profundo, que su papá fue las antenas de recepción de las misiones lunares. Y ahí tenemos a Charles Duke haciendo una salida extravehicular. Esta fotografía la sacaron bastante lejos, varios cientos de metros del punto de alunizaje. De aterrizaje está bien dicho también, aterrizaje lunar. Entonces, llevaron un coche que también a mí personalmente me parece una hazaña bastante prodigiosa, haber llevado un coche del tamaño de un bocho, obviamente sin carrocería, pues las ruedas y el equipo científico, a la superficie de la Luna, ¿no? Y montarlo y rodarlo en la superficie sin fallos. Eso me parece realmente una hazaña tecnológica grande y más para la época, ¿no? Que para mi sorpresa el otro día estaba yo leyendo que se desplazaron bastante lejos del módulo de aterrizaje. Bueno, otras que también son muy obvias. Pues los soviets hubieran de inmediato, al detectar algo sospechoso, hubieran dicho, estos cuates se están fingiendo. Nosotros sí pusimos el primer hombre en la Luna, sí estrellamos las Lunokhod, pero bueno, llegamos a la Luna. Sí tenemos presencia espacial, y si hubiera sido falso, los soviéticos hubieran sido los primeros en exponer a los estadounidenses. Bueno, y otra que ustedes, si tienen curiosidad, pueden hacer este experimento. Hay un espejo especial sobre la superficie lunar, muy cerca del módulo del Águila, del Apolo 11, que Buzz Aldrin y Neil Armstrong colocaron en la primera misión tripulada. Es un espejo. Y ese espejo, con un láser especial, desde aquí de la Tierra, tú puedes lanzar el haz láser al espejo que puso Buzz Aldrin en 1969, y te regresa la señal de láser. Y tú puedes hacer eso y medir la distancia Tierra-Luna con una precisión milimétrica. Entonces, de hecho, ese experimento se hace todos los días. Todos los días se mide la distancia de la Tierra a la Luna, haciendo rebotar un haz láser desde las instalaciones de GPL, del laboratorio de propulsión a chorro, hacia la Luna, la miden y la regresan, ¿no? Entonces, no hay manera de hacer eso más que con un espejo que alguien puso ahí. Ahora, las sondas modernas, como el orbitador lunar de reconocimiento y otras sondas de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Japonesa, e incluso ahora de la Agencia Espacial Hindú,
¿Se enteraron de la misión del Chandrayaan? Pero según yo falló, ¿no? Sí, esa misión les falló, pero tenían un orbitador previo. Este era el Chandrayaan 2. Ya tenían un Chandrayaan 1 que había dado la vuelta a la Luna. Y las de la Agencia Espacial Europea, creo que es el Lunar Surveyor o algo así, y el orbitador de reconocimiento de Estados Unidos, creo que incluso el japonés, el de la JAXA, han fotografiado los sitios históricos de Apolo. Entonces, tienes que ir a la Luna, y desde la órbita lunar, entonces sí puedes fotografiar. Es muy complicado, y aún así se ve muy chiquito. O sea, con el Hubble no ibas a poder verlo. Pero sí se ve desde la órbita lunar. Entonces, aquí tenemos una foto del Lunar Reconnaissance Orbiter, del sitio del Apolo 11. Entonces, aquí tienes el módulo lunar, el Águila, la tapa de motores o algún objeto, una lámina que se desprendió al aterrizar el módulo lunar, algunos instrumentos que colocaron, unas cámaras y unas huellitas que andan por ahí de los astronautas. Entonces, sí se puede, se ve borrosito por la resolución de la cámara, pero se puede ver el sitio de alunizaje. Este es el del Apolo 12. Entonces, aquí tienes la etapa de descenso, que se llamaba Intrepid, y aquí están los caminitos de los astronautas, ¿los ven? Aquí está la Surveyor 3, que era una no tripulada, que mandaron los astronautas, el Crater Surveyor, y aquí se ven otros caminitos de astronautas. ¿Los alcanzan a distinguir? No, estos todavía no. Parecen líneas, pero estos no son de carrito. Interrumpida en una parte, o sea que sí se ve que son pisadas, más o menos. ¿Dónde? ¿Por dónde, por ejemplo? Más a la izquierda, ¿Por acá? Por ahí más o menos. Ajá. Muy poquititos se alcanzan. Sí, hay como, ahí hay varias, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí como que se cruzan. ¿Mandé? Ajá, entonces, aparte de caminitos, debe haber manchones de cuando se tropezaron. Entonces, aquí hay otro equipo equipo geológico, equipo de fotografía, equipo de medición de sismos, equipo de radiación, equipo de muchas cosas, ¿no? De geofísica, principalmente. Miren, entonces le regreso la foto, ¿ve? Y aquí está el caminito. Otra vez. Bueno, y este es el Apolo 14. ¿Se acuerdan lo del juego de golf? Pues era en Apolo 14. Entonces aquí tenemos las fotos de Shepard y Mitchell. Aquí tenemos el módulo de descenso que se llama Antares. Y aquí se ven las huellitas. ¿Lo ven? Aquí están los instrumentos. Y aquí está el módulo, que si se fijan, con mucha curiosidad, ustedes ven, tienen en su cabeza una foto del módulo lunar, que es, ya lo ven, cuadrado, como si quieren octaédrico, con cuadrado así, con superficies muy planas, recubiertas de una película dorada, y partes de reflexión muy intensa, y se ven aquí, ¿lo ven? ¿Ven cómo es como un cuadradito? Y tiene aquí las fascias, los paneles que cubren el módulo. Bueno. Apolo 17, esta es una foto de órbita de la última misión Apolo. Entonces aquí tienes el módulo de descenso, que es el Challenger, la bandera, que yo no sé por qué en la de Apolo 11 no se ve la bandera, a ver. Igual y en una de estas es la bandera, pero no sé. Y que por cierto ahorita la bandera debe estar color blanco por la radiación, lo que comentaba Max, lo cual es algo muy bonito porque pues llegaron en nombre de una nación, y si se ponen ustedes poéticos, pues ahora la bandera es blanca, ¿no? Es del mundo. Ahora tenemos ya les decía, ¿no? Aquí están, estas sí son las huellas del cochecito lunar, ¿las ven? El buggy. ¿Ven que son dobles? ¿Lo perciben? Aquí van.
Ahora, fíjense en la proporción de la distancia entre el Challenger, los caminitos de los astronautas, aquí está el equipo, la foto donde está el astronauta junto al cráter ese profundo, ¿se acuerdan? Que les saqué hace un momento. Es ese. Aquí se detuvieron como a muestrar algunas rocas y dejaron aquí el cochito. ¿Sí? Entonces, bueno, lo dejaron y luego ya regresaron. No se quedaron ahí porque si no, ¿cómo iban a regresar? No. Pero se ven todos los caminitos. Fíjense en la distancia que recorrieron y fíjense en las distancias que recorren a pie los astronautas en las misiones anteriores. En la 14, en la 12. En la 12 se movieron un poquito más. Y en la 11, que prácticamente fue alrededor, ¿no? Y acá en la Apolo 17 se movieron muchísimo más. Miren la distancia que hay de un lado a otro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro de la investigación espacial? Ya que vimos que sí llegamos, podemos platicar un poco de lo que sigue, ¿no? Ahora hay una nueva carrera espacial. Y esa nueva carrera espacial, como nos comentaban, pues la primera estaba dada por las broncas geopolíticas y la segunda está dada por broncas geoeconómicas, ¿no? Entonces ahora la motivación principal para la llegada a la Luna y la exploración lunar es la búsqueda de recursos, la búsqueda de helio 3 para futuras reactores de fusión nuclear y usarlo como bases para brincar de la Luna a un asteroide o de la Luna a Marte, ¿no? Misiones ya más tripuladas o si no tripuladas, sí misiones robóticas mucho más complejas y grandes, ¿no? Mucho más avanzadas. Entonces, están viendo quién tiene más dinero para poder lanzar más misiones, cada vez más complicadas. Y ahora el sector espacial privado, que está viendo que es un negociazo subir cosas a órbita y subir cosas a la estación y extraer minerales de algún meteorito en el futuro. De hecho, los japoneses llevaron su sonda y la aterrizaron en un cometa. Exacto, imagínense esa hazaña tecnológica. Mandar una nave, recorrer miles de kilómetros, aterrizarla sobre un cuerpo en movimiento, que además tiene muy poca gravedad, bajísima gravedad, y no lanzaron solo una, sino 2 navecitas, van a recolectar muestras y regresarlas. Entonces imagínense el nivel tecnológico que hemos alcanzado. ¿Y por qué? Porque quieren ver si en un futuro se pueden extraer recursos minerales de los meteoritos. Entonces, ahorita las misiones están la L-Cross, está la Selene de Japón, está la Chandrayaan, la 1 y 2, la 2, en el momento que hice la presentación, estábamos viendo si llegaba, pero pues ya vimos que llegó, pero aparentemente hubo un fallo. Me enteré que no se estrelló como tal, sino que cayó de lado, hasta donde tengo entendido. Ajá, pero a lo mejor no está totalmente echada a perder, ¿no? De todas maneras, el guamazo, pues debe ser muy complicado. Aterrizar en la Luna es muy complicado, sobre todo en los últimos 10 metros, porque los sensores láser que están barriendo constantemente el terreno para lograr un buen aterrizaje, con el polvo del regolito lunar se obstruyen muchos instrumentos y se obstaculiza el reconocimiento. Por eso también llevan LIDAR, llevan sonar y llevan muchas cosas, pero aún así, cuando están, por ejemplo, la Chandrayaan 2, se supone que a 2 metros de distancia, o por aquí, se apagó. Entonces, por muy bajita que esté la distancia, 2 metros de trancazo de una sonda que es electrónicamente sensible, pues obviamente le ibas a dar en toda la torre, ¿no? Si el celular lo avientas de un poquito más alto y se te rompe, pues está más complicado una sonda espacial con con decenas de experimentos a bordo. Bueno, esta es una foto preciosa para los, ya de plano, si no quieres creer, pues por lo menos chécate el Photoshop, que obviamente no es Photoshop, es un satélite que está en órbita geoestacionaria.
que está, helioestacionaria. Y entonces este satélite está sacando fotografías constantemente de la Tierra. Y si usted, hay un video muy bonito en YouTube que pueden buscar del satélite meteorológico Discover. Y este satélite lo que hace es todo el tiempo observar la meteorología del planeta Tierra. Pero pues obviamente de vez en cuando la Luna se mete en su campo de visión. Y en el video que les platico está padre porque se va viendo cómo la Tierra va teniendo la misma imagen, pero la sombra va cambiando, va pasando del día a la noche. Y la Luna también se va viendo cómo se va oscureciendo e iluminando, porque aquí se nota que está detrás de la Luna. La Discovery está en la parte, está más alejada todavía del sistema Tierra-Luna y puede observar la parte no visible de la Luna desde la Tierra. Esa es la parte oscura, parte secreta de la Luna, ¿no? Donde están las bases de nazis. Ahí. No es cierto, no hay bases de nazis, no se lo crean. Bueno, entonces aquí está. ¿Quiénes lo reconocen? No lean. Pues es Aldrin, ¿no? Es Aldrin. Que ahorita tiene muchísima actividad de divulgación de la ciencia. Y que está poniendo todo en el sartén para que vayamos no solo a la Luna, sino a Marte. ¿Sale? Y ahora les voy a poner un pequeño videito. ¿Cómo andamos de tiempo, Jeffrey? ¿Sí? Entonces, un pequeño videito de lo que les mencionaba. El audio, eso sí, les voy a fallar un poco, pero... Lo que estoy oyendo son las transmisiones de pláticas entre Aldrin y... Miren, él es Buzz Aldrin. Esta prueba que está haciendo es una prueba de caminata. Mientras estaban en la Luna, necesitaban saber cómo desplazarse sin tropezarse todo el tiempo, como decía Max. Y entonces aquí es donde Aldrin inventa el paso de canguro. Ahí va todavía como medio tratando de estabilizarse, porque trataba de caminar paso 1, paso 2, paso 1, paso 2. Pero, en realidad, eso es ineficiente en la Luna. En la Tierra sí, caminamos normal. Pero, en la Luna tiene que hacer el paso del canguro para no tropezarse. ¿No? Ahí va. ¿Observan cómo no se ha movido la bandera? Entonces, ni siquiera se mueve porque pues obviamente la inercia ya terminó, ya gastó toda la energía que tenía. Y ahora, está muy padre ese videito, ¿verdad? ¿Vieron cómo se ven como sombras? Esos también dicen, no, pues es que son fantasmas y que no se nota y que no sé qué. ¿Cuál fantasmas? Lo que pasa es que la velocidad de la cámara no era lo suficiente como para captar el movimiento del astronauta. Y ahora les voy a poner un videito que a mí me gusta en lo particular mucho y que es, pues básicamente el por qué fueron a la Luna al final del día los astronautas, ¿no? ¿Ya lo han visto este video? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién no lo ha visto? Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Bryce play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston,
a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communication, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that of the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do it right, and do it first, before this decade is out, then we must be bold. Este famosísimo discurso de Kennedy de por qué querían ir a la luna, ¿no? Pero pues sigue siendo todavía bastante actual, solamente que el objetivo es ahora económico. Chale, pues eso sería todo, muchas gracias. Gracias. Ahora procedemos con la ronda de preguntas, por si alguien quiere preguntar algo. Me queda duda de cómo realizar, por ejemplo, el experimento con los espejos reflectantes. Nosotros podríamos... Sí. ¿Y qué necesitamos para hacer este experimento? Tienes que tener, creo que es un láser de una banda bastante... o sea, tu detector tiene que ser de una banda ancha. O sea, cuando la luz pega, los físicos sabrán mejor que yo de este asunto. Entonces el haz de luz de láser sale muy potente y concentrado de la Tierra, pero conforme llega al espejo lunar y regresa, pues cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Se va dispersando, no sé cómo. Entonces, cuando regresa a la Tierra, ya no regresa como un haz concentrado, regresa como un haz difuso. Y para detectar ese haz difuso necesitas un detector un poquito especial que te permita ver con un sensor el láser, la señal láser que está regresando en ese momento. Igual y no lo consigues tanto en la palería, pero si vas al laboratorio igual de electrónica y le dices al profe que si pueden hacer ese experimento, te apuesto que sí pueden, y de manera sencilla. Y de hecho es un experimento bastante interesante en cuestiones de divulgación de la ciencia, que se podría realizar, a ver si los Nibiru lo armamos un día. Pues sí se puede con un infrarrojo, lo láser podemos poner en Amazon. Ajá, y lo avientas y en tiempo real detectas el haz de láser, y si hay algún terraplanista ahí, pues ya lo quemas en ese momento. ¿Mande? Todos los demás son redondos, dice, ¿no? De todas maneras, ¿cómo pusieron el espejo en la luna, no? Pero bueno, la discusión terraplanista es completamente aparte. Hay un video de Nibiru que fuimos a hablar sobre terraplanismo a la Universidad Intercontinental, si quieren checarlo luego en YouTube. Pero sí, no, es completamente cierto y completamente verdadero que pusimos pies en la luna, y prueba de ello es simplemente toda la tecnología espacial que ahorita tenemos está derivada de la tecnología desarrollada en los años 60 para ir al espacio. El velcro, pañales. Velcro, pañales, los zapatos, la sopa Maruchan, los alimentos deshidratados, ¿qué más? Los celulares, el GPS. Los celulares no podían usar su aplicación de taxis o su aplicación de mapas si no fuera porque hay una red satelital enorme orbitando la Tierra. No podrían hablarle con esa velocidad a su amigo que vive en Alemania o en Japón, porque no habría una red intercontinental espacial conectada, ¿no? Antes se hacía en los años 50 con cables submarinos. Todavía hay muchos cables submarinos de fibra óptica, pero aún así, para hacer esas conexiones tan amplias necesitas satélites. De haber ganado los rusos, ¿qué implicaciones? Bueno, más mujer que científica la pregunta, pero ¿qué implicaciones? No, de hecho sí iba porque, ¿qué implicaciones científicas también habría tenido? No solo en general, o sea, más o menos
¿Qué hubiera pasado? Es una pregunta interesante, porque resulta que el cohete Apolo, yo hubiera puesto un video del cohete Apolo despegando, que es precioso. Pero bueno, si ven la película de Apolo 13, van a ver el cohete que sale despegando. Ese es el Apolo 11. ¿Sale? Entonces, tu pregunta, la cuestión de los rusos, con su gobierno soviético en ese entonces, ellos tenían un cohete incluso un poquito más grande que el Saturno V. Pero, desafortunadamente para ellos, tenían que hacerlo de manera muy apresurada, y el dinero que tenía la Unión Soviética era mucho más reducido que el presupuesto asignado a Estados Unidos. Que el presidente, primero Kennedy y luego Nixon, les dijo: tienen carta blanca para usar el dinero que quieran, lo que necesiten, se los pagamos. Y los soviéticos no tenían eso. Los soviéticos eran un pueblo, a pesar de grande, pero eran muy pobres. Exacto. Entonces, a pesar de tener, que eso es un mérito, muy grande, para tener una tecnología aeroespacial de punta de lanza, tan buena o mejor que la de Estados Unidos en esa época, eran con un presupuesto bajísimo con respecto al presupuesto estadounidense en la misma época. Ahora, por eso fallaron varios de sus cohetes y ya no pudieron lanzar el cohete lunar que tenían planeado, pero de hecho sí tenían planeado llegar. Y todo. De hecho lanzaron las Lunokhod, que son unas sondas rusas, que son las que llegaron. Pero bueno, el punto fue que si hubieran llegado primero los rusos, yo creo, mi particular punto de vista, es que hubiera continuado la carrera espacial. O sea, los gringos no hubieran permitido que el gobierno soviético les hubiera ganado ese hecho. Entonces yo creo que se hubiera competido todavía más, quizás por una estación lunar, o quizás por una estación permanente en la Luna, o quizás por una estación espacial más avanzada. Es decir, yo tengo la opinión de que si hubieran los soviéticos llegado primero a la Luna en una misión tripulada, la carrera espacial hubiera sido todavía más larga, todavía se hubiera prolongado más, y quizás hubiera habido un poquito más de desarrollo tecnológico, y quizás la implicación que tú mencionas es de que quizás ahorita, 50 años después, tendríamos un paso adelante, ¿no? Quizás estaríamos un pasito adelante porque hubiera seguido un poquito más la carrera espacial. Eso es lo que yo pienso que hubiera pasado, porque los estadounidenses no iban a permitir en su orgullo americano que el comunismo soviético les hubiera ganado. Ahora, quién sabe, igual y las cosas hubieran salido diferentes, y igual y ahora la máxima revolución espacial que estaría presente en la Tierra sería no solo de los rusos, sino de todos los países que le llamaban países satélites. Quizás esos serían los que ahorita serían potencia espacial, ¿no? Como India o China o incluso los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, como Kazajstán, Uzbekistán, Ucrania, etcétera. Entonces, quizás eso hubiera sucedido. Hubieran quizás alcanzado más credibilidad, no sé. Eso ya es meterse un poquito en cuestiones sociopolíticas, cómo se hubiera acomodado el mundo después de eso. Pero yo creo que en cuestión sociopolítica igual y no hubiera variado tanto. Pero al final del día, el sistema de la Rusia comunista iba a seguir como las cosas. El camino hubiera seguido igual que siguió ahorita, ¿no? Nada más que hubieran llegado primero. Yo creo que más bien la ventaja hubiera sido tecnológica. Y aún así, aunque no llegaron primero, si tú vas a Rusia, siguen siendo punta de lanza en ciencia aeroespacial los rusos. Pero sí, muchísimo. No solo aeroespacial, sino aérea. Tú ves los cazas de combate rusos y no le piden absolutamente nada a los cazas de combate
europeos o estadounidenses, al Eurofighter, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tipo de materiales son más accesibles económicamente y efectivos para un nuevo viaje a la Luna? Para un nuevo viaje a la Luna. Esa es una buena pregunta. Acabo de leer una nota que estaba explicando que lo que está ahorita de moda y se está poniendo muy en boga tecnológicamente es la nanotecnología y la ingeniería de materiales. Para materiales de resistencia, como motores o materiales de aleaciones metálicas o cuestiones de ese estilo, pero también cuestiones de tejidos. ¿Por qué tejidos? Porque hay muchos tejidos sintéticos que se están probando para hacer módulos en la estación espacial, hábitats, que son inflables, por ejemplo. Entonces tú mandas el hábitat compacto y en el espacio, en órbita, lo abres y lo inflas. Pero pues obviamente el material que está recubriendo el módulo inflable tiene que ser ligero, tiene que ser flexible, tiene que ser resistente, y tiene que ser resistente al grado tal que un micrometeorito viajando a kilómetros por segundo, si pega, no te haga un agujero muy grande, ¿no? Entonces, esos nuevos materiales se están desarrollando, y la nota que leí era de unas arañas que están estudiando, porque resulta que la tela de araña, y eso se sabe desde los 70s, 80s, es una bioingeniería increíblemente compleja que si se pudiera hacer, ¿cómo le llaman? Ingeniería reversa biológica, pudieras obtener se llama biomimetismo, le llaman, en términos de ingeniería, que tienes un modelo biológico y de ahí te inspiras para hacer un modelo de ingeniería, un modelo físico. Hay ejemplos varios, por ejemplo, el avión que tienen los Estados Unidos, que es un ala delta, tiene véanlo de lado, véanlo de perfil, es un avión para viajar como a 27 kilómetros, 27 kilómetros de altura, es un avión casi estratosférico, y es un bombardero. Pero la forma del avión es como de un cóndor, es como un halcón. La forma de las alas, la adaptación variable de los alerones, si a ustedes les toca viajar en un avión grande y observan por la ventana, si les toca ventana, y ven cómo se levantan, aparte, al frenar, al aterrizar, no solamente se levantan los alerones o se bajan para hacer freno aéreo, sino que tiene pequeñas paletitas que se levantan en el ala para frenar el avión, para ayudarlo a frenar. Eso es lo que hacen las aves cuando aterrizan. Levantan las alas y ahí tienen unas pequeñas series de alas, de plumas más pequeñas, que levantan primero para darle un freno aéreo y luego ya detienen el vuelo y aterrizan. Y se están probando nuevas técnicas de alas completamente flexibles, como las de un ave. Bueno, todo eso se llama biomimetismo. Y esos son unos ejemplos en tecnología aérea, pero en tecnología aeroespacial también hay un montón de ejemplos. Y el de las arañas en particular se está investigando para hacer trajes espaciales. Entonces, para que las nuevas fibras, hechas a base de nanoingeniería, se puedan desarrollar de tal manera que sean fuertes, resistentes, ligeras, impermeables y aislantes del medio del espacio, que es completamente hostil, en nuevos trajes espaciales. Y la tendencia de los nuevos trajes espaciales es de tener, de ser muy estrechos. ¿Ya vieron los de Neil y los de Aldrin? Que son unos mamotretos así, ¿no? Unas cosas así enormes. Pues la tendencia es ir hacia un traje más tipo scuba dive, como un tipo de buceo, como una escafandra, que vaya más pegado al cuerpo y que sea mucho más adaptable y que el astronauta pueda moverse mucho más fácilmente en la superficie de Marte, por ejemplo. Y que si se cae en Marte y se le raspa el pantalón, pues no se quede ahí el tripulante, ¿no? Entonces esa es como la tendencia que hay ahorita. Así es. ¿Alguna otra pregunta?
que por cierto lo que mencionaba de los rusos, el origen de las industrias espaciales y el conocimiento de lo espacial ruso y estadounidense es compartido. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los ingenieros alemanes que sacaron o huyeron de Alemania, o que al ganar la guerra quedaron del lado oriental o del lado occidental, tanto soviéticos como estadounidenses, los jalaron para sus propios programas espaciales, porque los alemanes en esa época tenían el programa espacial más avanzado del mundo, con las B-2, las bombas volantes. Entonces von Braun, el padre de la industria aeroespacial estadounidense, pues era un alemán emigrado de la guerra. Y del otro lado, no era un alemán, era ¿cómo se llama? El padre de la industria aeroespacial soviética, se llama Korolev. Él sí era ruso, pero había en su equipo muchos ingenieros alemanes que había jalado para el desarrollo de la industria aeroespacial soviética. Entonces tenían un origen común y tenían como más o menos las mismas ideas, nada más que la diferencia fue pues política. Así es, quizás hasta se hubiera unificado, quizás ahorita seríamos una potencia espacial mundial. De hecho, si pues todos no tuvieran el interés económico y se unificaran por otro interés común, pues yo creo que sí sería algo muy fuerte. Lo más cercano, creo, no tan espacial, pero ahorita con lo de la foto del agujero negro, lo ocuparon varios países, ¿no? Entonces, Sí, entre ellos México, sí. Eso es un ejemplo muy bueno sobre la cooperación científica. Otro ejemplo muy bueno y espacial es la Estación Espacial. La Estación Espacial Internacional alberga a muchos países que colaboran juntos en diferentes medidas, tanto tecnológica, como de dinero, como de recursos, como de personal, tanto de tierra como aéreo, que permite que la estación espacial esté orbitando sin problemas durante años. Entonces, esa es, yo creo, la mejor prueba de que la cooperación internacional puede promover esfuerzos de paz política. Hay unas bronquitas ahí con los rusos, con los chinos ahorita. Por ejemplo, yo no sabía, pero no puede, un cosmonauta chino, bueno, un taikonauta, no puede entrar a la estación espacial. ¿Ellos tienen la suya? Ajá. Tenían la suya. Pero por geopolítica no podían pasar. Otro caso muy interesante que tiene que ver con geopolítica es como cada agencia espacial tiene sus políticas de uso y desuso de sus módulos espaciales, aún dentro de la estación espacial que está toda ensamblada como una, los rusos últimamente estuvieron mandando tripulantes civiles, turistas, ¿se acuerdan? Que subieron un turista espacial hace unos años. Pues resulta que en esa época todavía los estadounidenses tenían el transbordador espacial. Entonces, en el transbordador subían y bajaban a los astronautas estadounidenses y europeos. Pero, cuando deja de funcionar y entonces los rusos tenían espacio en su Soyuz, que es el cohete, su lanzadera, para poner a un tripulante turista, si pagaban lo suficiente, podían subirlo. Entonces, los rusos podían hacerlo en ese entonces y subir al tripulante a la estación espacial, pero en la estación espacial el turista no podía salir de los módulos rusos y pasar a los módulos estadounidenses, europeos o japoneses. Ese es un dato muy interesante que yo no sabía hasta hace poco. No podía pasarse libremente por la estación espacial, solo podía quedarse en el ámbito de la jurisdicción rusa, porque eran los rusos los que le habían dado permiso de subir, pero los demás no. Entonces, ahí hay como una pequeña diferencia. Y de la misma manera, cuando dejan de funcionar los transbordadores, los rusos dejan de tener espacios disponibles, porque ahora son los rusos los que suben y bajan a todo el mundo. Los rusos son los que suben a los europeos, suben a los japoneses, suben a los estadounidenses y suben a sus propios cosmonautas. Y de hecho, ayer antier, acaban de subir a un astronauta de Emiratos Árabes.
El primer astronauta de Emiratos Árabes. El primer... Espero que no. Sí. ¿Ya no tiene alguna otra pregunta? Les recomendamos que vengan a las siguientes charlas, las de los investigadores y las de nosotros Nibiru, porque hay unas muy interesantes. La última charla va a ser la carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y hay otra sobre la de Gladys, ¿cuál es? Sí, hay una sobre las misiones Apolo. Las misiones Apolo. Y en 4 semanas va a ser una de misiones espaciales con animales. Ah, sí, esa también está padre. Sí. Tarántulas, monos. Todos los experimentos biológicos que han subido. Sí, y la próxima semana va a ser de física médica. Nos pueden seguir en las redes sociales, en @librovasto, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden seguir, también pegamos carteles por la facultad. Pero si nos siguen en redes sociales, ahí ven todo. También estamos rifando un telescopio. Y ven la mecánica en internet, en Facebook, y ahí van a ver cómo pueden ganarse. ¿Cómo pueden ganarse el telescopio? Hay una trivia. Y vayan al cinedebate. Los cinedebates son los miércoles. Acaba de pasar ayer Armagedón, con un debate muy bueno, con una geofísica y una geóloga muy buenas, de aquí de geofísica y geología, respectivamente. Y son cada 15 días también. Entonces hay cine y conferencias, cine, charlas. Sí. Sale. Los invitamos a nuestras actividades. Compren su membresía para que vayan al campamento Nibiru. Gracias. También les recordamos que son 9 en total. Ahorita ya pasaron 3, nos quedan otras 6. Nos quedan otras 6. Si ustedes gustan, pueden pasar a escribirnos su nombre y les damos una constancia si vienen a todas las que siguen. Por lo menos a 5 de nuestro ciclo, por lo menos a las 6 y les vamos a dar una constancia que tiene valor curricular por si gustan. Ahorita procedemos a entregarles unos separadores de libros que son de una tienda que se llama SBK, donde podemos encontrar muchísimas cosas de astronomía y meteorología. ¿Sí? Está muy buena la tienda. De hecho, tenemos convenio con ellos para la trivia. Y gracias por venir.